Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito del internet, Un Papá Presente. El día de hoy vamos a abordar un tema que en lo personal me emociona muchísimo porque además era un total desconocido sobre lo que vamos a hablar. El tema es pediatra para adolescente. Y seguramente en este momento está revolucionando la cabeza porque va a decir, ¿cómo? O sea, no nomás es para mi bebé recién nacido, el médico al que todos adoramos de inicio y si debes de conseguirte uno con el que pueda estar súper pegado porque te va a hacer la vida o muy simple o muy complicado. Y resulta que existe una subespecialidad médica que trata específicamente a los adolescentes. Y aquí quisiera hacer un pequeño disclaimer. No vamos a abondar sobre o ahondar sobre la parte de, oiga, ¿qué le pasa a mi adolescente o problemas de adolescente? No. Es más bien como poder conocer esta rama desconocida de la medicina, pero además piensen en cualquiera de ustedes que tengan hijos adolescentes. Cuando quieren conversar sobre algo que es como muy importante, realmente es una persona que no les da nada. O sea, no hablan, no platican, no hablan de lo que es como importante para ellos porque son adolescentes. Entonces, de momento va a jugar un rol súper importante, no solo desde la óptica médica, sino que además va a ser ese adulto de confianza, pero además también hay una cuestión de confidencialidad, ¿no? Entonces, y algo que platicaba yo mucho con nuestro invitado antes de que lo presente es, los adolescentes están ávidos de hablar, solo que hay que decodificar el lenguaje. Y muchísimas veces como adultos es como, yo no me voy a bajar al nivel, o él es el que tiene que subir. Y es como, si te interesa establecer un vínculo con tu adolescente en ese lenguaje secreto, vamos a tener que buscar áreas de oportunidad. Entonces, pues sin más preámbulo y con un enorme gusto, presento en este episodio al doctor Guillermo Fojaco Villanueva, pediatra en adolescentes. Doc, bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Una vez más, estoy súper contento de estar acá. Quiero que sepan que esta reunión, para concretarse, tardó un ratote. Fueron varias semanas, varios meses. Gracias a ti por la invitación y por la paciencia y sobre todo igual por acomodarte a mis tiempos, Alan. Doc, la realidad es que esto es un proyecto movidísimo por la pasión, como yo te lo comentaba, y es por amor al arte. O sea, aquí tengo el enorme gusto de que alguien en este momento podría estar dando consulta o descansando, que muchas veces falta en el tema de la medicina, o saliendo a cenar o yo qué sé, y pues me regalas este tiempo para que la audiencia pues sepa de tu trabajo, o bueno, mucho más sepan de tu trabajo, pero además también es como en un entorno general de, oye, a ver, ¿cómo? Barájamela más despacio. O sea, ¿cómo que pediatra para adolescentes? Entonces me encantaría hacerte la primera pregunta, es como, ¿por qué esta subespecialidad que es tan necesaria simplemente no la conocemos? Pues son varias razones. Te diría que una de las, o sea, a nivel México, una de las razones es que en realidad no habemos tantos. Como personas con formación formal en adolescentes, no somos tantísimas personas, tantos profesionales de la salud. Y otra cosa bien importante es que en México en este momento, o sea, tampoco es como una, o sea, no es una subespecialidad como tal en el sentido estricto, que es una cosa muy de formalidades en ese sentido. México, la verdad es que tiene una escuela bastante vieja de medicina del adolescente. En el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, donde tengo la fortuna de trabajar, el servicio de medicina adolescente tiene más o menos existiendo casi 60 años. Pero es que está cañón el número que Es un manejas, porque es ratote. como de, o sea, a ver, como tienes 60 años existiendo y nos venimos a enterar ahorita. O sea, mi Exacto. papá ya, o sea, ya tuvo hijos adolescentes hace mucho Ajá. tiempo y diría, ¿cómo? Porque a mí no me dijo nada, me hubiera hecho la vida más Sí, fácil. en algún punto, o sea, cuando todavía existía el doctor Federico Gómez, que eso ya tiene varias décadas, uno de los doctores que estaba en el hospital y que trabajaba con él, tuvo este interés en adolescencia y se fue a Boston, que fue donde empezó inicialmente la escuela de adolescencia a nivel mundial, de medicina adolescente a nivel mundial. Se entrenó en adolescente, se vino a México y fundaron un servicio de medicina del adolescente, porque hasta este punto, pues veían los hospitales pediátricos a los niños hasta que tenían 15, 16 años y de ahí a tu casa. Y el servicio tiene existiendo décadas. Es un servicio en el que se ven muchísimas cosas, pero tuvo como un gran auge en algún momento del siglo pasado, hasta, como hasta finales del siglo pasado, y en algún punto, por cosas, te digo, muy formalidades, era una subespecialidad bien establecida, pero cuando la UNAM establece el programa del PUEM, en algún punto como que no se logra hacer el traslape de su especialidad al PUEM, y se pierde como o sea, como esto, ¿no? Y a veces la gente, si una no sabe que no existe y otra pues no lo tiene como tan claro, pues muchas veces no les interesa el tema. Y ese es el segundo punto. La otra gran razón es que a la mayoría de la gente no le interesan los adolescentes.
Ahorita como que, te digo, esto tuvo como una hoja hace unos años y ahorita otra vez como que la gente está poniendo nuevamente, afortunadamente, y eso tiene que ver también con cosas de políticas públicas, el ojo en las y los adolescentes, pero la realidad es que la gente y los profesionales de la salud tienden a ser muy apáticos con los adolescentes. Entonces, tampoco es como que, o sea, sí en Estados Unidos igual existe, por ejemplo, no son mejores que nosotros porque te diría que hacemos las cosas en México bastante bien, pero en Estados Unidos, a pesar de que es una subespecialidad de 3 años, tampoco es como que sea la subespecialidad más popular de todas. Tú, de hecho, revisas como, no me acuerdo si es subespecialidades pediátricas o de subespecialidades en general, pero revisas como el ranking de cuánto ganan los especialistas en Estados Unidos y de los que menos ganan son los especialistas en medicina del adolescente, Es que, lo cual justo también tiene que ver con muchas cosas a nivel mundial. Te digo, en México una razón es que somos pocos, como una cosa muy local y que se está dando otra vez el impulso, pero igual es una razón es que la gente es apática con las y los adolescentes y no entienden que necesitan atención específica. fíjate que creo que después vamos a llegar a esa parte, pero, o sea, lo traslado a cuando yo era adolescente y es como, güey, neta, ni tú te entiendes. O sea, uno como persona no se entiende. Y luego tienes a lo mejor el papá, pues que es una, o sea, en el mejor de los casos era a lo mejor 2 generaciones lejos de la tuya, pero hay unos papás que son mucho más grandes y es como, ya empezó en la edad de la punzada. Y como que todos se lo atribuyen a, ¿sabes qué? Es un compendio de hormonas, te vuelves más menso y eventualmente saldrás. Y la neta, digo, ya tiene algún rato que salí de ahí, pero sí recuerdo mucho en esa parte y es, güey, pues como que ni mucho apoyo para sacarla en casa. Y hablo como apoyo emocional, ¿no? O sea, apoyo de, pues, de escuelas, de que no faltara nada. Digo, afortunadamente, pues, digo, pues fui muy privilegiado en esa parte, ¿no? O sea, muy afortunado. Pero en este sentido de como cobijarte, era más como un, güey, pues es la edad de la punzada, ahí sobrevivirás como puedas, te llegará la madurez eventualmente, madurarás, ¿no? Y pues ya saldrás, ¿no? Casi casi como mariposa, saldrás de tu capullo como un adulto funcional. Y yo que ya tuve el gusto de platicar contigo mucho de esto que vamos a abordar acá, es como, güey, es una edad bien delicada, bien delicada. Contrastando un poquito el tema de pediatra que a todos nos sigue sonando a bebé empañalado recién nacido, ¿cómo dirías que es como este contraste de, o sea, ¿por qué contigo y no con otro pediatra? Y hago la pregunta tonta, porque yo fui ese vato que fui a ver a mi pediatra casi que con INE, ¿no? O sea, tantitos meses antes y yo iba a ver al pediatra como adolescente, pero mi pediatra que casi que me trajo al mundo. Entonces, ahí nos puedes platicar como cómo contrastamos o por qué dirías, bueno, güey, sí es un momento que me haga mucha reflexión este episodio de necesito cambiarme al profesionista. Y no porque el que tenga no sea bueno, es porque ya cumplió el rango de edades que ya cubrió las necesidades que yo tenía y ahora hay otras que estoy metiendo debajo del colchón por desconocimiento. O sea, la verdad es que en un mundo ideal, todos los pediatras sabrían ver adolescentes. Es una realidad. Y en un mundo ideal, una persona que es como especialista en medicina del adolescente vería adolescentes que tienen como cosas complejas y, por ejemplo, adolescentes con patologías crónicas, tipo ver adolescentes que tienen lupus, Ujú. adolescentes con cardiopatías congénitas. Eso es lo que yo vería en un mundo ideal. Pero este mundo ideal no está así porque en general en la formación de pediatría no te enseñan a ver adolescentes. Y es una cosa bien clara. Y justo la diferencia entre lo que yo hago y lo que suelen hacer, bueno, más bien lo que hace la gente y los pediatras que no tienen como formación en adolescentes es que les siguen viendo como si fueran niños chiquitos. Ujú. O sea, los pediatras los ven como si fueran niños chiquitos y los doctores de adultos los ven como si fueran adultos. Y no son niños chiquitos ni son adultos. Ahorita retomando un poco lo que decías la edad de la punzada, ¿no? Yo siempre intento y siempre como que mi meta es que la gente le quite estas ideas negativas a la adolescencia, porque siempre que hablamos de adolescencia, tocamos estos conceptos de la edad de la punzada, la edad del no sé qué, y siempre la ven como algo negativo. Y la idea es que le enseñemos a las familias como pediatras que es una etapa en la que tenemos oportunidades y justo es dejar de ver la adolescencia, que luego mucha gente le pregunta, definición de adolescencia, y te salen con esta cantaleta de etapa de transición entre la niñez y la vida adulta. Y Como muy justo definición del no libro de es la eso SEP. la adolescencia. La adolescencia es una etapa específica de la vida que tiene necesidades específicas. Y ver a las y los adolescentes a nivel salud en su contexto de adolescentes es una cosa muy
que tienes que saber hacerlo y tienes que tener la formación para poder hacerlo bien. Implica desde el poder hacer seguimiento de crecimiento, desarrollo, vacunas, ver que la pubertad vaya bien, que estén creciendo bien, que no se te vaya el estirón puberal y que la gente se quede con talla baja, o sea, y empezar también a hacer tamizaje de cosas como uso de sustancias, cómo les va en la escuela, cómo les va con los amigos, darles información acerca de salud que es pertinente para esa etapa de sus vidas. Y son las cosas que muchas veces la gente que no tiene la sensibilidad para platicar con adolescentes no va a lograr hacer. Es que parece que es como la parte de la parte de tu vida que se va a solucionar sola. Ujú. Y justo no, los adolescentes en general siempre están muy solos. O no. Creo que tal vez solo sea un se sienten solos, pero neta, o sea, alejándonos a lo mejor un poquito del foco médico de esto, o sea, hablando estrictamente de personas, la carga, pues te puedo decir hasta peyorativa que hay alrededor del adolescente es el vato que nadie entiende o la morra que nadie entiende. Y es como, güey, posiblemente, pero porque dentro de su cuerpo, o sea, como que siempre se habló de esta parte o a mí me la vendieron como, justo es como, güey, solo es una etapa de tu vida donde nada está sucediendo, solo no sabes cómo ser adulto. Y tú lo vives todos los días de tu vida como persona adolescente y es, güey, es que no me estoy entendiendo, o sea, no sé, hasta cosas bien burdas y bien tontas, pero que tiraste un vaso con agua por la parte de que inclusive estás creciendo mucho más rápido y tu cerebro no se ha acoplado a las nuevas distancias, ¿no? Y en lugar de que sea una cuestión como súper obvia o como súper apapachadora o como muy de contención de, güey, o sea, pues tranquilo, no pasa nada, es, güey, ni eso puede ser bien, ¿no? Y sí te lo cuento como muy a flor de piel porque es, güey, si era cosas que vivía yo en mi casa. Y no en plan, Claro, y es lo que te decía, o sea, es el punto en el que la gente no ve a los adolescentes como personas en una etapa de la vida muy específica. Y de repente, como pegan el estirón, los ven muy grandes y quieren que se comporten como adultos, cuando evidentemente no son adultos y están aprendiendo un chorro de cosas, están aprendiendo a manejar emociones, o sea, los cambios físicos, los cambios corporales que tienen. eh, y justo el no darles este espacio y el no escucharles, el no verles como se tienen que ver, hace que caigan en todo esto y que justo como decíamos hace rato, se sienten solos porque la gente en general no los pela o los pelan en la medida que ellos creen que está bien nada más. Y tiende la gente mucho a minimizar lo que sienten los adolescentes. Hay una frase que a mí me gusta mucho que aplica justo aquí, que es que te estés ahogando en un vaso de agua no quiere decir que no te estés ahogando. Y la gente, por ejemplo, a veces tiende a minimizar mucho el que un adolescente de 15 años se peleó con los amigos en la escuela y de, ay, es que ¿por qué se pone así? Se peleó con los amigos nada más, eso es algo X. O sea, es X para ti. uh-huh. Pero para esta persona que a la mitad de su día se la pasa en la escuela, claramente pelearse con los amigos y con la gente que le importa, pues es una cosa importante. Pues es como si tú te pelearas con los del trabajo o con tu jefe. Ujú. Y ahí hay algo bien curioso y qué bueno que lo tocas de esa manera. O sea, creemos que como adultos, el verdadero problema es el problema de adulto. Es decir, como de, las cuentas no salen, no se pagan, me cayó una auditoría. Es como, güey, sí, es que esa es la etapa que te está tocando vivir en este momento. Pero hoy yo lo veo a lo mejor mucho reflejado con mi hija que tiene 3 años. Y es como, güey, su problema ahorita es porque no salió la crayola del color que ella necesitaba. Y a lo mejor tú dices, güey, es una tarugada, pero para ella no. Y desde aquí cualquiera diría, oh, lo estás exagerando, Alan. No lo sé, Rick. Porque si tú desde ahorita, en el problema de, o sea, tú sabes que como adulto es como, güey, ahorita lo solucionamos o buscamos otra, o, no sé, hay mil maneras de solucionarlo. Pero las herramientas que ella tiene en este momento es como, esa crayola es el fin del mundo. Entonces es como un, yo soy el vulnerable, voy a ir contigo como padre, que eres la persona que me va a ayudar a resolver un chingo de cosas. Güey, ¿qué hago? Y si tú le cierras la puerta en la cara de, elige otra cosa, eso no es importante, es relevante, ya le metiste el primer chingadazo de cuando tú tengas un problema, a mí no me va a interesar. Entonces, ahorita va a ser la crayola, luego va a ser la mochila, luego va a ser, y de momento ya estás en 6 8 10 12 años, y cuando llega la etapa, supongo interesante, porque a lo mejor ya platican diferente, esa persona que estuvo recibiendo un no te voy a ayudar con tu crayola es un para qué te cuento mis problemas si solo te vas a ocupar de ellos cuando sea algo enorme. Y es como, güey, ojalá nunca tengas que resolverle un problema enorme a tus hijos, porque ahí sí, o sea, vas a saber lo que es amar a Dios en tierra ajena. O sea, güey, que tu problema sea de cortó con la novia, que, güey, se peleó con los amigos, pero si no estuviste caminando con él o con ella desde que eran tarugadas a tus ojos, es muy probable que ya la brecha de la comunicación sea enorme. Sí, literalmente, o sea, y también aplica mucho, o sea, haciendo la analogía de los 2 años, ¿no? Siempre comparo a los adolescentes con dos cosas muy específicas. Los comparo con gatos, ahorita que está mi gato igual acá,
Porque tengo literal una diapositiva donde tengo un diagrama de Venn donde pongo a los gatos y los adolescentes, porque tienen varias cosas en común. Ok. Específicamente siempre digo que son independientes, son tenaces, toman riesgos, que suelen hacer lo que quieren, que la gente piensa que hacen lo que quieren todo el tiempo. Y particularmente siempre pongo que son seres que necesitan atención y cuidados muy específicos y que si tú nunca has tenido un gato, no entiendes los gatos. Es lo mismo con los adolescentes. Si nunca te has sentado a escuchar a un adolescente, realmente a escucharle, tampoco los vas a entender. Y les comparo también con niños de 2 años. Ujú. El del gato me Porque a fascinó. los 2 años, pues también una parte importante de tener 2 años es empezar a buscar independencia, lo cual también pasa en la adolescencia. Nada más que como tienes 2 años, los riesgos que toman en la independencia que quieres es a lo mejor en el parque salir corriendo de tu mamá y subirte al resbaladilla. Y cuando tienes 16, los riesgos que tomas son robarte el coche Y salir sin corriendo. permiso. Sí, Ujú. sí, total. Claramente. Y por cosas que a las niñas y niños de 2 años se les felicita y siempre es como que se les estimula y como de tú puedes hacerlo, te equivocaste, pero lo vas a lograr la siguiente vez. A los adolescentes, la gente los juzga. Sí, es como Es como ya de recorriste el sacaste camino. tanto en un examen y te fue súper mal, pues ni modo, eres un burro. Y entra otro punto, ¿no? Las etiquetas que ponemos, expectativas que tenemos. Los adolescentes, pues son personas que todo el tiempo van a intentar estar a la altura de las expectativas que la gente tiene de ellos. Cañón. Siempre. Si tus expectativas son negativas y le dices a tus hijos que son flojos, que porque una vez llegaron borrachos, ya los clavas que son unos borrachos, porque llegaron a la hora que no tenían que llegar, son unos irresponsables, eso van a intentar ser y ya te fregaste, porque tú se los clavaste. Si por el otro lado también, puedes decir el otro extremo, ¿no? Están las familias que todo el tiempo están presionando a los hijos y a las hijas para que sean el mejor en los deportes, el mejor en la escuela, el mejor en todos lados y estos niños acaban con muchísima ansiedad, porque también están todo el tiempo intentando ser la persona perfecta. Pues tampoco quieres eso. Pero te digo, es una cosa compleja. Cañón. Y regresando un poquito como al tema de tu consulta, hay una cosa bien rara, porque hoy por hoy mi hija es como, o sea, realmente, pues no se trata de que quieras ir al médico, ¿no? Vas a ir porque yo tomo las decisiones. En este caso, pues a lo mejor hablando de adolescentes, no sé, 13, 14, dices, bueno, todavía está igual, pero ya un poquito más grandes es como lo que dices, muchísima autonomía. Y pasa algo bien raro, porque de donde sale la lana, seguramente va a ser la cartera de papá o de mamá, pero tu paciente y el vínculo de confidencialidad es con el menor. Entonces, ahí como, explícanos como esta parte de, o sea, Doc, yo lo llevo, yo pago, pero tú platicas con ellos. O sea, ¿cómo es una consulta? Yo te llevo a mi hijo adolescente, voy contigo. ¿Y Ujú. luego? Pues para empezar, muchas veces, o sea, para empezar hay que tener claro que los adolescentes no van al doctor. O sea, es una cosa clara. Eh, Hablando como de estadísticas, en general, los adolescentes no suelen ir a consulta de medicina preventiva y van al médico cuando están enfermos. Cuando ya te salió una Yo tengo roncha la donde no fortuna debía. de que como yo específicamente veo adolescentes, tengo muchos pacientes que llegan conmigo, no necesariamente porque estén enfermos, sino porque sus papás encontraron que yo existía y le quieren llevar conmigo para que yo vea cómo está. Sí les gusta mucho más ir conmigo, por ejemplo, con su pediatra, a veces porque pues ya no es una cosa tan aniñada y yo nunca veo a la gente en diminutivo, ni a los niños chiquitos hablo en diminutivo, ¿eh? Yo a todo el mundo, así como le hablo a los adolescentes, le hablo a los niños chiquitos también. Y mis pacientes lo saben, que siempre les hablo a todo el mundo con su nombre completo y soy muy directo y todo. Y sí, efectivamente, yo siempre tengo claro que mis pacientes son los adolescentes. Los papás pagan, pero mis pacientes son los adolescentes y los pacientes son los niños. Y eso implica que muchas veces le voy a decir a la gente cosas que no le van a gustar. ¿A la gente te refieres a los papás? Exactamente. Ok, Luego le digo a los papás y me ha tocado decirles que a mí me pagan por decirles cosas incómodas que nadie más va a decir, que es una cosa bien cierta. claro. Y justo la consulta, mi consulta de primera vez es tardada, por ejemplo. Yo en una consulta de primera vez me suelo agendar entre hora 15 hora y media, dependiendo cómo tenga la agenda. Si la tengo muy atascada, me agendo hora 15 para poderme extender como hora y 20. Si la tengo libre, me agendo hora y media, porque mi consulta de primera vez es tardada. Ya cuando son pacientes que ya conozco y que son de seguimiento, ya es un poquito más rápida, pero igual sigue siendo una consulta tardada y no de consultas de menos de una hora, si son consultas de seguimiento, no de desarrollo. En general, adolescentes son cualquier persona arriba de 10 años, 10 a 19 años.
Y una particularidad de mi consulta es que en todas las consultas es como dar 3 consultas, porque tengo una mecánica muy específica. En todas las consultas siempre empiezo con paciente y mamá, papá, quien sea cuidador que haya ido. Siempre hablamos un poquito como de antecedentes, de cómo están en general, si hay algún motivo de consulta que les haya llevado a buscar la consulta. Y siempre desde el principio, tengan la edad que tengan, desde los 10 e incluso con niños más chiquitos también luego a veces, siempre les pregunto, ¿por qué viniste? Pero ya con adolescentes, a partir de los 10 siempre intento que todas las preguntas sean dirigidas a los pacientes, Ujú. siempre. Porque el centro de la consulta son los pacientes y eso de que la gente se sienta involucrada en el cuidado de su salud y que sepan que son ellos quienes están ahí, que la consulta es de ellos, que no nada más hablen los papás. Y esta vez es raro porque es como, o sea, como Ujú. me está hablando a mí. Justo, y es de, a ver, te voy a preguntar casi todo a ti, si en algún momento no sabes algo, no estás seguro o segura, le preguntamos a tu mamá o a tu papá, ¿de acuerdo? Nos ayuda. Después de que platicamos un rato, todos juntos, hago una cosa que se llama tamizaje de riesgos psicosociales, que es, lo hago con una herramienta para la entrevista, que es una entrevista semiestructurada, en la que tengo ciertos puntos y ciertos temas que toco en la mayoría de las consultas. Estos temas incluyen cosas como fortalezas, que esto me ayuda mucho como a dar mi idea de cómo es el autoconcepto que tiene la gente de sí misma, cómo les va en la escuela, qué tipo de escuela van, qué materias les gustan, si tienen amigos, tienen amigas. Pregunto también con quiénes viven, si saben su dirección, yo siempre lo pregunto igual. Hay gente que no sabe su dirección y me estresa mucho que no sepan su dirección. Con quienes viven, si tienen cuarto propio, si tienen mascotas, a qué se dedica la gente que vive en su casa, edades de la gente que vive en su casa, porque la idea que necesito es como conocer lo más que pueda de estas personas. La Ya radiografía de después su de vida. eso, justo, me paso igual a preguntar como de actividades en general, qué les gusta hacer, les gusta la música, películas, si les gusta leer, les gusta dibujar, si tienen un artista favorito, y ese tipo de cosas, y no es porque sea chismoso, que sí soy chismoso, pero realmente, o sea, el punto de la entrevista es que yo logre tener Un una pic. conexión genuina con la persona que tengo enfrente y que esta persona se dé cuenta que me interesa, o sea, no solo como paciente, sino que me interesa como persona. Y cuando ya tenemos un punto en común en la consulta y ya sé que esta persona está probablemente confiando en mí, usualmente, bueno, en casi todas las consultas lo que hago también es en algún momento de la consulta sacar a los papás. Siempre, con ¿Cómo? todos mis pacientes mayores de ¡Escándalo! 10 años, justo, tengo un espacio a solas y esto lo explico desde el principio. Siempre desde el principio de consulta le digo, en todas mis consultas tengo un espacio a solas con mis pacientes, no porque hablemos de cosas secretas, porque no me gustan los secretos, ni de cosas malas, sino porque cuando tienes 16 años, a veces es más sencillo hablar algunos temas sin tus papás porque puedes creer que tus respuestas les pueden decepcionar. Así. Que ahí valió también lo que sienten los papás, que por supuesto, pues es bien complicado para los papás porque nunca han hecho esto antes, ¿no? Y siempre dejo claro que todo lo que platiquemos se queda entre nosotros, a menos, y siempre es un gran a menos, que yo considere que la vida de esta persona o la de alguien más está en riesgo. Porque si eso pasa, lo que tengo que hacer es decirle a sus papás, porque tenemos que pedir ayuda, las personas nos pueden ayudar a sus papás, siempre. Sí, claro. Y justo, ya en ese punto de la consulta tocamos temas más complicados y más complejos, una vez que ya tenemos confianza, como uso de sustancias, alcohol, tabaco, no necesariamente si usan o no usan, hay gente que desafortunadamente usa y pues si eso pasa, dependiendo del tipo de consumo que haya, sí tengo que decirle a los papás. Pero también sirve para dar consejería y explicarles cosas, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que me dice, no, pues es que en mi casa nadie toma, ¿no? Y les pregunto, y si tú te ofrecieran cigarros o alcohol, por ejemplo, ¿qué harías? No, pues diría que no. ¿Y por qué no? Porque es malo. Pero a mí no me sirve que la gente, su razón para no consumir alcohol sea que es malo, porque es un juicio de valor. Ujú. Y luego, cuando tienes 17 años, tus amigos toman alcohol y tus amigos no son malos. Entonces ya la barrera que tenías te cayó. Entonces lo que hago en ese punto también es dar consejería y darles información, confiando en que la gente con información adecuada toma buenas decisiones, que es una cosa muy específica del trato con adolescentes. Uno tiene que confiar en que esta gente es lista y tiene que confiar en que esta gente, si les doy información, van a poder tomar buenas decisiones, porque uno puede decirles qué hacer, Claro. porque ni soy su amigo ni soy su papá. Y eso es bien importante. Después también hablo de cosas como sexualidad, hablamos de si tienen novio o novia, les gustan los niños, las niñas, los dos salen con alguien, identidad de género, a lo mejor también yo va a tocar.
que saben, por ejemplo, de anticonceptivos, si saben para qué sirven, cómo se utilizan, saben cómo se hacen los bebés, este tipo de cosas también lo toco en la consulta. Y eso también depende mucho de las que tenga la gente, por supuesto. O sea, no le voy a decir lo mismo a alguien de 17 que a alguien de 10, Claro. Y creo que claramente. eso que acabas de decir debe de transmitir mucha seguridad o tranquilidad a los padres, porque Ujú. cuando te topas, creo que los ejes más complicados de la adolescencia es, se está metiendo algo, ¿no? O sea, hablando de sustancias, el alcohol y los embarazos, ¿no? Sí, claro. Y no es como ahorita, como, o sea, como doctor, si te llevo a mi niño de 10 años, le vas a bombardear la cabeza de esa información. Es como, güey, o sea, vamos por Sí, no partes. necesariamente. No, y La verdad es que, por ejemplo, el primer interrogatorio de solas cuando la gente acaba de cumplir 10 es súper rápido. Es bien rápido. Porque la mayoría de la gente de 10 años no tiene muchas preguntas, no tiene mucho que decirte, como apenas están, todavía no tienen tanto pensamiento abstracto y son todavía muy aniñados, pues no te dicen tanto. Y luego, o sea, no es tan complejo. Pero ya cuando va subiendo, pues ya son muchos más temas, ¿no? Por ejemplo, a 10 años siempre los temas que toco son a lo mejor si saben qué es la pubertad, porque ya empezó la pubertad o está empezando la pubertad, si saben qué es la menstruación, si saben cómo se hacen los bebés o cómo nacen los bebés. Y ya a partir de eso, pues voy dando más información. ¿De qué me sirve, por ejemplo, enseñarle a alguien de 10 años cómo se pone un condón si ni siquiera sabe qué es un condón? claro, Ajá, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Ya uno va, igual soy educador sexual, de las cosas que no dije hace rato, entonces voy como haciendo muy un análisis de qué sabe la gente para en base a lo que sabe la gente y lo que necesita la gente en ese momento ir dando la información que se necesita. Por supuesto, te digo, aparte de sexualidad, también hablamos de salud mental y hago siempre tamizaje de salud mental, que es importante, que es otro gran tema en adolescentes. Hay muchísimos problemas de salud mental, pero también hábitos de sueño, uso de pantallas, uso de redes sociales, cómo se sienten en la casa de seguridad. Hago siempre también tamizaje y veo, o sea, si en algún punto ha habido como, o sea, cosas que no me gustan, pero siempre tengo que hacerlo. Abuso sexual también lo reviso. Ese tipo de cosas siempre lo reviso. Y ya una vez que terminamos toda esta plática, y es lo que me lleva más tiempo en la consulta, a como me puede llevar 15 minutos cuando alguien que está todo perfecto, que todo va muy bien en su vida, me puede llevar una hora. Si hay claro. muchas cosas que tengo que atender, porque tengo que hacer a veces intervención breve dentro de la consulta. Y eso es como clave, ¿no? O sea, a veces tengo que, o sea, no soy psicólogo porque no soy psicólogo, ni soy terapeuta porque no soy terapeuta, pero soy una persona que dentro de mi formación tengo nociones básicas y tengo muchas nociones de tamizaje de salud mental y de salud mental específica. Entonces son cosas que también puedo hacer en la consulta. Y también ayudó muchísimo un cambio de hábitos, etc. Y ya después de eso, pues ya regresan los papás a la consulta. Si hay algún tema en específico que tenga que dar con los papás y con la gente, pues ya lo hablamos ahí en común. Una cosa que siempre me gusta hacer también es explicarles que el consultorio es un lugar seguro y que me gusta mucho para que siga siendo un lugar seguro, que si algo sale dentro de la consulta, la consecuencia que vaya a haber se pacta dentro de la consulta. Ajá, para que sepan que pueden Justo, contar las cosas ahí. Exactamente. justo me brincaron dos cosas. La primera, como que de, bueno, ya por fin el doctor nos va a hablar de sexualidad. Y es como, güey, creo que uno de los aspectos más descuidados de todos los seres humanos es la salud mental. Y es como el hecho de que tú seas a lo mejor como este primer filtro, es como de, oye, estoy notando esto, ¿no? Y yo me acuerdo que en mi casa el tema de la depresión es, está triste, ¿no? Y es un tema, o sea, es un tema, o sea, da para hablar un episodio. Luego, el tema de los abusos. O sea, los números de abusos son alarmantes y el hecho de que igualmente seas como el primer filtro es como de, aquí hay algo, ¿no? Y, o sea, si ya sucedió, no es como que vayas a poder enmendar el pasado, pero hay personas que viven bajo abuso o condiciones de abuso durante meses o mucho más tiempo, ¿no? Esa es una. Y la otra, cuando a ti te llega toda esta información, pues hay como esta cuestión de, pues tengo que pasársela al adulto a cargo, ¿no? Y no estoy hablando específicamente del abuso, pero tengo que decírselo al adulto a cargo. Y creo que aquí me gustaría que nos dieras como el gran hack de, tú le vas a dar esta información a los papás, pues porque es tu responsabilidad médica, ¿no? Es tu vocación de yo quiero el bienestar de mi paciente. Pero muchísimas veces como papás no sabemos qué hacer con esta bomba que nos acaba de explotar en las manos, porque puede ser y llegando a la casa vas a ver, y es como, güey, vas a volver a cerrar la puerta. Pero también, como la vieja escuela es como, pero quiero que tenga consecuencias. Entonces, ¿qué hacemos, doc? O sea, ¿cómo reacciono de manera adecuada? ¿Qué sí hago? ¿Qué no hago? Pues fíjate, o sea, por ejemplo, en el contexto de la consulta, siempre, o sea, yo siempre me aseguro de que las cosas que voy a decir
estén en un contexto adecuado, siempre. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Te digo, ya después de eso, o sea, ya va la exploración física, veo cómo están y se acabó la consulta. Pero dentro de esto, pues también hay veces que tengo que dar información, que justo es este punto. Te digo, sí, poniéndote un ejemplo burdo, no burdo, pero que me ha pasado varias veces, ¿no? Tengo un adolescente que se identifica como homosexual. No le he dicho a nadie, pero yo me entero por lo que me está contando que la casa donde vive no es una casa en la que sean muy afirmativos con las personas LGBT. Pues, evidentemente yo no voy a contar eso en ese momento porque no es una cosa que vaya a beneficiarte y no es una cosa que vaya a darte beneficios en ese momento realmente. Ok. Ujú. Y más bien necesito que esta persona esté segura, que esté tranquila y ya yo más bien con calma platico con los papás, veo cómo está la situación en la casa, me entero de todo esto y con el paso del tiempo puedo ir dándole información yo a los papás para que en algún punto, cuando se decida que esto salga, pues sea una cosa mucho más segura que ya todo el mundo esté bien. Porque a veces los papás también se enojan mucho porque no tienen tanta información. Es como una cosa, ¿no? Otra cosa que puede llegar a pasar, abuso. Afortunadamente en la consulta privada nunca me ha tocado un caso de abuso a mí, pero en el hospital frecuentemente trabajo con víctimas de abuso sexual infantil. Y justo el punto, o sea, y muchas veces me ha tocado que soy la primera persona a la que se lo dicen. Y el punto ahí también es, de, oye, ¿esto se lo has contado a alguien alguna vez? Sí, ok, se lo contaste a tu mamá, a tu papá, ok, sí, ¿y qué pasó? No es que se lo conté y no me hicieron caso. O se enojó mi mamá o mi papá. Ya en ese momento, pues tengo que hablar yo con los papás, explicarles lo que está pasando y que tengan un poquito más certeza, explicarles por qué es importante atender esto, Sí, porque claro. también llega a pasar. Pero justo yéndote al punto de qué hacer como papás y cómo no explotar. O sea, y esto aplica hasta para mí, ¿eh? Porque a veces hay gente a la que quiero matar, porque me cuentan cosas que es de, güey, o sea, estoy muy estresado por ti en este momento. Pero literalmente una cosa que tengo muy entrenado es el no hacer caras y el quedarme así. Ok, ajá, ¿y qué más me quieres contar? Ajá, ok, entonces tomaste el miércoles, jueves, viernes, saliste de la escuela para tomar cosaco. ¿Y dónde tomaste? Ajá, en el parque. Ajá. ¿Y con quién? Con tus amigos. Sí, ajá. ¿Y quién lo compró? Sí, ok. ¿Y cuántos te tomaste? Ajá. ¿Y cómo te sentiste? Sí, ok. ¿Y quién te llevó a tu casa? Sí, ok. Ajá. ¿Y qué piensas de esto? Que, sí, ok. Bueno, eso, literal, es lo que tienen que hacer los papás. Y es una cosa Cañón. Nada más. muy complicada el no decir nada en el momento que te están diciendo las cosas. Y ojo, no es que no digas nada nunca. Es no digas nada en el momento que te están contando las cosas. Porque hace rato dijimos que los adolescentes a veces no hablan tanto. Y la razón del por qué no hablan es porque justo siempre que se ponen a hablar, cuando los adultos, y eso aplica para papás, mamás y adultos en general, maestros, quien sea, cuando nos cuentan algo que no nos gusta, les interrumpimos. Y siempre les regañamos, no escucha a la gente y nos ponemos a vociferar y decir cosas que nosotros queremos. Y eso hace que la gente no te quiera contar nada. Y eso puede ser porque te contaron algo suyo o algo que les pasó a un amigo suyo. Y llegan y te cuentan de, ay mamá, fíjate que mi amiga inició vida sexual y ya tuvo relaciones con su novio y me contó que tuvo relaciones con su novio. Ay, hija, ¿cómo crees? No sé qué, qué bueno que tú eres así, qué bueno que tú y qué tal. Por supuesto, esta persona no te va a contar nada la siguiente vez que tenga un problema, porque ya Que, vio cómo juzgaste a su amiga. que spoiler alert, Entonces, van a iniciar esa vida sexual sí, en te algún digo, momento. es literal morderse la lengua, quedarse callados en ese momento, escuchar todo lo que les tengan que decir y una vez que la gente ya está en calma y que todos estamos en paz, poner consecuencias, porque sí tiene que haber consecuencias. O sea, y justo ya lo decíamos después, o sea, no, o sea, la crianza positiva, y eso aplica también para adolescentes, no es que no haya consecuencias y que hagas lo que quieras. O sea, es que las cosas que hiciste, pues no te voy a regañar porque te equivocaste, pues, a lo mejor tuviste un error. Ahí, por supuesto, hay de errores a errores, Sí, claro. pero, pues, por supuesto, esto que hiciste tiene una consecuencia. Llegaste tarde, te pedí que llegaras a las 10, llegaste a las 11:30. Pues eso tiene una consecuencia. No te voy a regañar ahorita, pero mañana en la mañana que estemos desayunando, después de desayunar, platico tranquilamente contigo, te pregunto, oye, hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Estás bien? Ok, sí, ¿quién te trajo? ¿Quién te ha llevado? Ok,
oye, nada más que el fin de semana que viene no vas a salir O sea, tú sí porque quedamos recomiendas... que llegabas a las 10 y llegas a las 11:30. Entonces Perdón. el fin de semana que viene no hay salidas. Entonces, ¿tú sí recomiendas como este timing, como de, güey, mejor siempre en frío? Sí, con adolescentes, sí. Ok. Con niños chiquitos es mucho más específico que sea en el momento, porque pues luego no se acuerdan de lo que pasó, ¿no? Y entienden la consecuencia. Pero los adolescentes, o sea, si alguien llegó, tiene 17 años y llegó pedo el viernes, el sábado en la mañana sabe que llegó pedo el viernes. O sea, no se les va a olvidar. Y sabe perfectamente bien que la consecuencia que hay es porque hizo algo o porque no hizo algo que tenía que hacer. Entonces ahí sí se puede más en caliente, en frío. Y yo justo sugiero que sea en frío. No por los adolescentes, por los papás. O Por- sea, los papás luego muchas veces cuando hacen las cosas en caliente están muy enojados y te sientes, o sea, y justo los papás se sienten frustrados, a veces están tristes, están enojados a la vez, porque son muchos sentimientos y son cosas que es como el punto de, me preocupa que, por ejemplo, el caso clásico, ¿no? Alguien que llega borracho desde 6 años, justo, te preocupa porque una llegó borracho, otra no sabes qué tomó, no sabes qué le pasó, estás enojado porque también llegó borracho y justo te enoja también de cierta forma. Y por supuesto también te preocupa y es como también el darte cuenta que esta persona ya no tiene 7 años Ujú. y también te cae el 20 de que ya no es un bebé y te cae el 20 de que hay muchas cosas que también van a cambiar y que tienes que ir cambiando cosas. Entonces yo siempre, o sea, con adolescentes siempre sugiero o sea, a menos que seas un papá capaz de ser súper, súper, súper Zen. centrado y muy firme, yo siempre recomiendo que las cosas se hablen ya que la gente tenga la cabeza fría. O sea, siempre. Hay una psicóloga, a quien igual admiro, a Julia Borbolla. Ah, Julia buenísima. Borbolla, Buenísima, buenísima. Julia Borbolla tiene muchas frases que me gusta mucho que le he robado a Julia Borbolla. Tiene siempre esta frase de alguna vez la escuché, de los adolescentes, o sea, y aplica hasta para otras cosas, no para pleitos. Siempre te van a poner los guantes de box así. Ya tú decides si te los pones o no. Porque esta gente te va a retar, así como te retan los niños de 2, 3 años, que ven que tiran las cosas y te voltean a ver y que ven qué haces, qué agarras. Exactamente lo mismo hacen los adolescentes. Pues, No a ese grado, pues es que están probando límites. justo, también están probando límites y uno tiene que estar claro con los límites. Y justo esto mismo de los límites me lleva a otra cosa que es otra habilidad importantísima para o sea, para los papás de adolescentes y para las familias y para los adolescentes, el negociar. O sea, la adolescencia es un momento de la vida en que como adulto y como papá, como si yo tuviera hijos, pero pues en general me pasa también porque pues también trabajo con No, adolescentes, ¿no? Y pero muchas veces ves tengo que hablar con adolescentes todo ellos. el día. O sea, ves adolescentes todo el Ajá, tiempo. No, no eres papá, pero vaya. O sea, no, los veo todo el tiempo tienes la y justo experiencia. platico con los adolescentes y con los papás y me toca muchas veces ser mediador. Y una cosa que la gente no sabe hacer es negociar. Y sabes qué, perdón, ahí te voy a interrumpir, pero negocias cuando crees que estás en igualdad de circunstancias. Y un chip que creo que tienen los papás, o sea, yo ya soy papá, pero me estoy poniendo en el que es el abuelo de mi hija, ¿no? Es, voy a sentarme a negociar cuando estemos en el tú a tú, en el que tengas algo que traer a la mesa. Y por alguna razón desestimas a tu adolescente porque es como, todavía no eres adulto, no, no traes nada para poner en la mesa, ¿no? Justo, O ¿por qué voy a negociar? Pero justo. Y ahí cae la clave del que los adultos creen que siempre tienen la razón. Y cuando tienes una persona que ya logra analizar cosas, que tiene otros conocimientos, que tiene otros puntos de vista y que debes estar muy orgulloso y orgullosa como papá y mamá si tu hijo tiene puntos de vista firmes y te los hace saber, porque eso quiere decir que crees una persona independiente y no debes de pelearte con eso, sino más bien afrontar lo que tú creaste, eh, literal. Es como el darte cuenta y también entender que no siempre tienes razón y que puede que muchas veces tus hijos tengan razón. ese debe ser un chingadazo de realidad, porque haz de Sí, cuenta, claro. por un lado, quieres educar, ¿no? Una hija independiente, una hija que sepa resolver, una hija que sepa valerse por sí misma. Güey, y cuando en la adolescencia, que ya está en esa parte de está poniendo en práctica lo que llevas entrenándola o enseñándole tantísimo tiempo, te encabronas.
No, ¿tú qué vas a saber? Y mi argumento favorito, y siendo súper sarcástico, es: y porque soy tu padre. Güey, es el No, argumento menos válido de la humanidad. Porque al es un rato, argumento súper estúpido. O sea, ni yo porque soy adulto tengo razón, ni tú porque es mi mamá tienes razón. Y justo, y son cosas que, por ejemplo, en nuestra generación nos cuesta. Y el trabajo que cuesta cuando vas creciendo, darte cuenta también que tus papás no siempre tienen la razón. Y eso es parte también de la adolescencia, del crecer y de ser adulto, ¿no? Pero justo, o sea, en la medida del que la gente aprenda a negociar, pues se logra tener límites sanos y límites bien marcados. Porque sí, los límites también la gente tiene que entender que los privilegios se van ganando. Y son cosas que también son complejas de criar adolescentes. O sea, que puedas irles dando sin soltarles por completo, pero a la vez estando presente, creo que es una cosa complicada. eso te iba a decir. Creo que es una cuestión de balance y aquí una duda que me brinca. Digo, me faltan varios años para echarme un rancito así, pero luego me saca argumentos que es como un, güey, tienes razón, ¿no? Entonces, acá, Doc, pues con tu experiencia, lo que tratas, lo que ves, con lo que estás expuesto al día a día es, ok, está bien, me la compro, ¿no? Está cañón, la última vez me puso un argumento que no supe ni cómo salirme. Doc, ¿cómo me recomiendas que sepa negociar con mi adolescente? Puntos medios. O sea, ni tú tienes la razón todo el tiempo, ni ellos tienen la razón todo el tiempo. Y también los adolescentes creen que tienen la razón todo el tiempo. ¿De algún lugar lo habrán sacado? Ajá. Y sí es mucho de entender el desarrollo durante la adolescencia. La gente, por ejemplo, no va a pedirle a un niño de dos, bueno, hay gente que sí lo hace desafortunadamente, que no tiene un gramo de idea de desarrollo infantil temprano, pero pues no le puedes decir a un niño de 2 años que no llore y que no haga berrinches. O sea, ya si tienes 7 y te sigue haciendo berrinches porque algo hiciste mal, pero a los 2 es muy normal que los niños tengan estos meltdowns y que lloren muchísimo por algo que les pasó. Es totalmente normal. Y les explicas las cosas literalmente con cosas muy simples que son adecuadas para su edad. Es lo mismo con los adolescentes. Tú no puedes explicarle a un adolescente de 11 años un complejo súper abstracto y consecuencias súper abstractas porque no le van a hacer sentido. La gente que tiene 10, 11, 12 años, que es adolescencia temprana, usualmente siguen pensando en muchas cosas de maneras muy infantiles. Puede que ya hayan crecido un poco, que sean más grandotes y grandotas, pero en general siguen teniendo un pensamiento muy, muy lineal y muy concreto. Entonces, si le está explicando algo y no lo entiende, puede que más probablemente no esté sabiendo explicarlo. Como que Y desperdiciaste que mucha palabra para que ellos se quedaran con el de, ah, ok, no entendí nada. exactamente. Entonces, más bien tienes que a veces llevarles paso a paso a través de tu tren de pensamiento de adulto para que entiendan lo que tú estás pensando y que entiendan por qué esa consecuencia es así y que entiendan por qué en este momento no pueden hacer las cosas. Del mismo modo, ¿no? Eh, hay que pensar qué consecuencias decimos. Y pienso mucho en el caso te voy a poner el ejemplo, el celular. Ujú. Si tú a una persona de 13 años le dices, no te voy a dar celular ahorita porque eso va a hacer que estés mal de salud mental cuando eres adulto. Eso no tiene sentido. O si le dices, por ejemplo, no puedes estar comiendo esto porque tienes ahorita un problema de salud y si sigues con estos hábitos vas a tener diabetes en 15 años. A personas eso no le hace ningún sentido. Lo mismo, no, no fumes porque si fumas te va a dar cáncer de pulmón. ¿A quién le preocupa el cáncer de pulmón a los 15 años? Y más bien uno tiene que plantear consecuencias de los actos que sean mucho más inmediatas. Ok. Ejemplo, no te doy un celular ahorita porque eh, vas a dormir peor. Y no quiero que duermas mal porque eso hace que al día siguiente estés de malas o no vas a terminar de crecer. Y Lo por mismo, ejemplo, ¿no? en el caso del tabaco, ¿cuál sería tu consecuencia inmediata? Tú dime. Me pones a pensar porque ahorita es Ajá, como un, pues digo, a mí sí me haría sentido el no te metas pulmones ahorita. Bueno, ah, ok, va, se me sí. ocurre algo.
Pero además es como contingente al deporte, pero pensaría en, ok, no fumes porque eso reduce tu capacidad pulmonar y no podrías, pero si no le interesa el deporte, o sea, me explico, este sería un caso como muy específico de Pero alguien, justo, ajá, eso tiene mucho sentido. Y eso que me vas a decir termina la frase. se me fue, pero, Me ibas a decir, esto ah, será un caso muy específico de alguien. a quien le interesa el deporte, a quien le interesa, Exactamente. ajá, Y esa es la importancia de conocer a los adolescentes. Y ahí viene el punto de por qué en la entrevista me aviento todo este rato hablando con la gente para entender quién es esta persona. Y por eso les pregunto fortalezas, cómo se definen, porque si yo ya encontré que esta persona se define como una persona que hace ejercicio y deportista y me entero que está fumando, justo la consejería que le puedo dar es que si fumas te vas a cansar más rápido cuando corres, que es lo que tú dijiste con palabras sencillas. Ajá, me acabas de revolucionar, o sea, justo. O sea, son cosas muy específicas. Esta persona a lo mejor no le, o sea, a lo mejor es niña, ¿no? Y no hace ejercicio, pero a alguien le dices, es que sabes que la gente que fuma tiene el peor le salen granos, se les seca el pelo, se les ponen amarillos los dientes, les apesta la boca, huelen a cigarro todo el tiempo. Este tipo de cosas que son más específicas y que te hace sentido para esta persona, pues, tienen mucho que ver. Tengo, por ejemplo, igual adolescentes que, o sea, conozco adolescentes de todos los estratos sociales, ¿no? Y de todos los tipos de, que tienen metas muy distintas, ¿no? Como tengo una persona, un paciente que su plan de vida ahorita es irse a estudiar a Nueva York porque va a estudiar arte, porque tienen la fortuna los papás de poderle mandar a Nueva York a estudiar arte. Tengo también otros pacientes que su plan de vida ahorita es, no terminaron la prepa, estudiaron la secundaria y su plan de vida ahorita es trabajar en la construcción, que también es un plan de vida muy válido. A mí no me estresa, por ejemplo, que la gente no quiera estudiar la prepa ni la universidad. Siempre lo deseo, pero ya en este momento no estoy casado con eso. Yo lo que quiero es que la gente tenga un plan de vida y que sea un ujú, plan de vida viable. Por ejemplo, tengo una persona que me cuenta esto y me entero que está, por ejemplo, eh, que es el sostén de su familia, que trabaja y que es una persona que apoya mucho a su mamá, ¿no? Con el trabajo, porque tiene a su mamá y a un hermano más chiquito. Y pues él salió de la prepa porque está estudiando la secundaria, está trabajando para apoyar a su familia. Y me enteró que esta persona juntó dinero, se compró una moto eh, y no está poniendo casco. claro. Y digo, perdón, voy a usar la expresión, pero lo voy a decir como lo estoy pensando. Le vas a pegar donde le duele. En el sentido de por el bienestar, ¿no? O sea, no es como que Justo. busques lastimarlo, sino es como, güey, a esa edad Ah, donde no ves la consecuencia a largo plazo, es como, nunca me va a pasar. Además, los adolescentes siempre piensan eso, a mí nunca me va a pasar. sí, Pero si lo pones en una cuestión donde a lo mejor dices es más banal de momento, pero la estrategia me parece brillante. O sea, genuinamente, ahorita lo estoy pensando y es como, güey, creo que lo que deberíamos de hacer es un tamizaje de nuestros hijos para ver dónde están parados de qué le gusta, qué no le gusta, con quién se lleva, con quién no se lleva, que en teoría no lo haces porque estás ahí todo el tiempo poniéndole atención. Entonces, sabes cuál es el sabor favorito, quién es la amiga, ¿no? Y no sé, a mí algo que me pasa mucho con mi hija, y te hablo que va en kinder, ella siempre me hablaba de sus cuatro amigas, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y además te puedo decir que mi mamá era de las mujeres que estaba metida en la sociedad de padres de familia y todo. Es como, quiero saber con quién estás relacionando. Soy ese tipo de papá. Entonces, me sé el nombre de todos sus compañeros. Y cuando de momento me dice un nombre nuevo, le digo, él no estaba. O ella no estaba. Me dice, ay, sí, acaba de llegar hace 2 días. Pero no lo sabría si no estuviera yo y no metido escuchara. en. Sí, o sea, siempre se repiten los mismos nombres, ¿no? Mi amiga, mi amiga, mi amiga. Y de pronto nombres aquí y allá. Y es como, ay, con él casi no jugabas. Pero te juro que traigo mucho este chip de no siempre me vas a hablar como hoy. Entonces, necesito aprender a leer cosas que van a estarte pasando y que a lo mejor no vas a querer decir. Sí, o sea, te digo, por ejemplo, con este niño en la moto, o sea, literal, la consejería que le doy es enfocada a que si se sigue subiendo una moto Te sin accidentas casco, pues a lo mejor se va a poder matar o deja que se mate, se va a accidentar y si se accidenta no va a poder trabajar. y vaya a la economía familiar. Exactamente. Y justo eso que es ahorita, ¿no? Que creen que son inmortales siempre, o sea, mi jefa, mi maestra, la doctora Ofelia, siempre dice que los adolescentes creen que son inmortales, inmunes e infértiles. O sea, que a veces creen que nada los va a matar, nada los va a enfermar y nadie los va a embarazar. Que es una cosa bien cierta a veces. Y justo es porque no tienen suficiente información. Está cañón. Oye,
Y avanzando como en... Ah, bueno, nada más una cosa. En este esquema de los adolescentes a veces tienen la razón y todo, seguramente habrá papás hiperreacios que es como de, pues están diciendo puras estupideces, ¿no? En este escenario de una persona que se niega a entrar en razón, o sea, es como, güey, a la luz de... Pues yo soy abogado, o sea, lo que importa es cómo lo demuestras, y, o sea, qué dices y si puedes probarlo, ¿no? Entonces, muchos adolescentes seguramente hasta construyen el caso con los papás de, a ver, tú dijiste esto y acordamos esto y mira, aquí está el audio, ¿no? O sea, es como, güey, no hay manera de salirse, o sea, lo que está diciendo es cierto, hay un sustento, pero te topas con un muro. O sea, ahí, digo, en este caso seguramente sí hay adolescentes que me escuchan, entonces me gustaría como la respuesta de, ¿qué le dirías al adolescente de, güey, te estás topando con un muro, cómo entrarle al papá? Pero la realidad es que el 80% de la gente que me escucha es ya papás. Entonces, ¿qué le dirías a esta persona? Que, güey, ya te lo demostraron, o sea, es real. Le estás casi, casi que faltando a tu palabra, pero te sigues cerrando a dar el paso. Siempre lo que hago, porque sí me llevo a topar con tanto papás como mamás. La verdad es que me ha pasado con los dos lados. Siempre lo que hago es irme a sus vidas, o sea, la vida de estas personas, y ver cómo fue su adolescencia, cómo ha sido su vida, qué problemas tienen y conflictos tienen. Porque la gran mayoría de las veces que los papás no hacen las cosas que uno espera que hicieran o llegan a ser como un poquito más rígidos, más duros, suele venir de experiencias que tienen ellos también. O sea, de cómo viste tú tu adolescencia, cómo fue la crianza contigo, cómo te permitieron hacer las cosas, cómo te educaron. Y el que la gente logra abrirse también, pues te permite que incidas un poquito también sobre la familia, sobre cómo la están pasando. Me he topado desde papás que llegan a ser, por ejemplo, disciplina violenta, ¿no? Ujú. Y que disciplinan de formas muy violentas. Pero cuando platicas con ellos te das cuenta que son hombres que también han tenido una vida muy complicada, que nadie les ha preguntado nunca cómo están y que nunca han trabajado con nadie en nada y que literalmente la violencia que ejercen es porque eso aprendieron. Están sobreviviendo. Sí, por supuesto. Del mismo modo tienes mamás que a veces igual son muy cerradas, no se abren a la conversación. Y ya interrogas y todo y te das cuenta que también vienen de contextos muy específicos y que esta fue la forma en que aprendieron que eran las cosas. Entonces ahí ya tienes que, o sea, ya lo que hago yo, por ejemplo, es literalmente platicar con ellos, ver cómo están, qué necesitan, qué miedos tienen, porque muchas veces también hay muchos miedos por parte de los papás de que si hago esto va a pasar esto, que a veces son miedos irracionales. Y de ahí se puede incidir, pero siempre, o sea, lo que le aconsejo a la gente en general, a cualquier persona que trabaje y conviva, eduque a adolescentes, es que piensen en su propia adolescencia y analicen cómo fue su adolescencia, cómo se sentían, a quiénes admiraban, cómo la pasaban, qué les ponía tristes, qué cosas querían hacer en la adolescencia que no lograron hacer en la adolescencia, ese tipo de cosas, porque el no tener cerrada la adolescencia bien es una cosa que hace que la gente tenga conflictos directos trabajando y conviviendo con adolescentes y que se les olvide que una relación entre un adulto y un adolescente nunca va a ser una relación horizontal, nunca, porque los adultos somos adultos, los adolescentes son adolescentes. Sí, son personas y por supuesto tenemos que respetarles como las personas que son y darles espacio, pero hay que recordar que como adultos siempre estamos en una situación de poder por encima de los adolescentes y no tenemos por qué ser tan rudos. Un adolescente cuando no hace las cosas que se espera que hagan es porque algo no está funcionando bien. Sí es normal que de repente sean rebeldones, es normal que de repente contesten, es normal que haya conflictos y que no estén de acuerdo siempre, pero eso debe pasar de repente. Ujú. Cuando tienes una casa en la que toda la gente está todo el tiempo agarrada de la greña, eso no es normal Algo hay. y algo no está bien. Esas familias que la mamá se la pasa peleándose con la hija, con el hijo, que se gritan, se tiran cosas, se jalan, eso no es normal y la gente lo normaliza muchísimo. Siempre, o sea, Está cañón. O sea, ujú. me dejaste pensando en como, güey, cómo hay gente que tiene mucha pasión y mucha vocación para lo que hace. Porque algo que he aprendido mucho en este espacio es, a veces las preguntas más complicadas, la respuesta está totalmente ajena. Como que en el foco es como, bueno, me pongo a platicar con él o todo es... No, güey, o sea, hay que revisarle un poquito más para atrás. Y uno de los ejes que hablábamos de esto es que el adolescente no te habla, ¿no? O sea, no, o sí habla, pero no te lo cuenta a ti como papá o mamá.
En este caso, ¿tú por qué dirías? Digo, ahorita a lo mejor sería esta como la respuesta súper obvia, ¿no? Pero creo que para que resuene es, ¿por qué tu hijo adolescente habitualmente no te elige a ti para contarte cosas? porque no es normal, o sea, justo no es lo normal o sea, dentro del desarrollo normal en la adolescencia, tienes tres etapas, que hablamos hace rato, ¿no? Temprana, media, tardía. En teoría, cada etapa de la adolescencia tiene como sus propias tareas y como sus partes más específicas. Adolescencia temprana, lo súper normal es que haya búsqueda de independencia. Yo puedo, yo puedo, Esa yo búsqueda puedo. de independencia implica que la gente se va a separar de los papás. Y es una parte normal del desarrollo. Y esa búsqueda de independencia implica que no te va a contar todo el tiempo todo a ti porque también está conociendo más gente fuera del círculo familiar. Y además la validación ¿No? empieza a venir de otro lado. Exactamente. Todos como adolescentes casi siempre piensa y casi todos tenemos en algún momento de la adolescencia, particularmente entre los 11, 12, 13 años, otros adultos de confianza que no son en nuestra casa. Siempre. Y justo porque eso es lo esperado y lo normal del desarrollo. No le quieres contar todo a tus papás porque pues también sabes que hay cosas que a lo mejor tus papás no van a estar tan de acuerdo contigo. Y justo, yo no espero que la gente le cuente todo a sus papás. Si por alguna razón tus hijos iniciaron vida sexual y decidieron contarte, qué bueno. Pero en general la gente ni le cuenta a sus papás ni les pide permiso para tener relaciones sexuales. Eso aplica a la edad que sea. Y justo, te digo, es una parte totalmente normal del desarrollo. Y si a eso le sumas que ya de por sí están buscando independencia y están teniendo más círculos sociales por todos lados, y eso implica que, o sea, no es tanto que no te quieran contar a ti, ¿no? Sino que tienen más espacio donde compartir las cosas. Empiezan a tener más amigos, a salir, a tener otros círculos donde pueden también compartir las cosas que les pasan. Y tienen más gente con quien platicarlas. O sea, no es tanto que no te quieran contar a ti tampoco. Oye, y ahorita, por Y ejemplo, que ya, perdón, es que ahorita me quedé pensando, bueno, ahorita que ya le rompiste el corazón a todos los papás y mamás que nos están escuchando que tenían el sueño de que eso iba a pasar, ¿cómo campechanas se los es? reparo. ¿Eh? Ahorita se los reparo. Ok, ok, Ujú. dale, dale, entonces dale. Te digo, ahorita se los reparo, porque justo. Eh, o sea, no te va a contar todo, porque no es normal que te cuente todo. Y te digo, si a eso le sumas que te cuenta algo y te pones a regañarlo, menos te va a contar. Y justo, para repararles el corazón, lo normal es que ya en las etapas finales de la adolescencia, 19, 20, 21, 22, 23 años, cuando somos adultos jóvenes y estamos terminando la adolescencia, que Y la no hay un final carrera. marcado de la adolescencia como tal, lo normal es que la gente vuelva a su casa y que la gente vuelva a acercarse con sus papás. Ok. Si tus hijos no se acercaron contigo otra vez, es porque algo no salió bien, Eso te pero iba a en decir, general, digo, lo ¿cómo? normal es que se acerquen. Ok, va. O sea, tranquilidad para los que estamos escuchando, ¿no? De van a volver al nido. Pero estoy Claro, seguro que en el proceso tienes que hacer cosas para que quieran volver al nido. exactamente, ¿Qué hay que hacer? estar ahí. Literal, estar ahí. Así como cuando el chiquito de 2 años se cae y regresa llorando porque se cayó. Exactamente lo mismo es en la adolescencia. Que sepan que eres un lugar seguro, que la casa es su lugar seguro y que eres la persona de confianza que si tiene el peor problema del mundo, la persona que va a buscar es a ti. Ahí me brinca como que el miedo de, ¿y si elige a alguien más para contárselo y no soy yo, cómo estoy para? O sea, ¿cómo estoy ahí? Pues eso no lo puedes decidir. Madres. O sea, no lo puedes saber, pues. O sea, en general te digo, la maternidad y la paternidad, yo no tengo hijos, eh, pero siempre son, o sea, aparte de que son duelos constantes y miedos constantes, son un salto de fe, literal. Tener la confianza y la paz de que lo que sembraste en los primeros años de vida, lo que criaste en tu casa, y que los valores que les sembraste a tus hijos y los principios que les sembraste a tus hijos les van a ayudar a volver a ser esas personas que son. Eso siempre lo pienso mucho y lo uso mucho en el punto de cuando tengo adolescentes que tienen conductas no adecuadas, ¿no? Alguien que usa sustancias, que está tomando alcohol, que tiene muchos problemas en la escuela. Hay una frase que me gusta mucho de un doctor que se llama Kenneth Ginsburg, que él se dedica a adolescentes en Filadelfia y tiene varios hijos adolescentes y me gusta mucho lo que escribe.
que justo dice que amar a alguien es verlo como se merece ser visto, no conforme a las conductas que ha demostrado o etiquetas que ha recibido. Y eso aplica muchísimo con los adolescentes y aplica en general en la vida y aplica en todo lo que tengamos que hacer. Porque al final uno tiene que recordarle a la gente todo el tiempo y uno como papá y uno como figura de apego y uno como adulto de confianza, tiene que ayudarle a esta gente a tener siempre bien claros sus principios y a tener siempre bien claros quiénes son y cómo se van formando. Para que si en algún momento, por la razón que sea, de este caminito que iban así, se alejan de algo, si tú a la gente le recuerdas sus principios y sus valores, literal por eso se llaman principios, porque ahí empezaste y de ahí vienes, te ayuda a volver a ese caminito. Y es lo que uno desea que la gente haga, que la gente logre hacer. Hay una corriente de terapia que se llama terapia, aceptación y compromiso, que me gusta mucho. Y ACT justo se basa en esto. Y yo utilizo mucho algunos, o sea, no soy experto en ACT de ninguna manera, pero utilizo muchas cosas de ACT en mi consulta y en las cosas que he ido aprendiendo, viendo cómo la gente se define y qué valores definen a la gente. Y estos valores que definen a la gente son los valores que puedes ayudarles a que vuelvan a este caminito y que vuelvan a centrarse en eso y que hagan y que tengan conductas que estén comprometidas con sus valores. Eso es bien importante. Y aplica para todas las edades. Me tocas la fibra de Ujú. qué valioso o importante, relevante, trascendental es, güey, tienes que estar ahí todos los días cuando son chiquitos, porque es el momento que tienes que, Sí, lo que les digas, te lo van a creer. Aprovechalo. sí, y justo, ¿no? O sea, siempre igual planteo mucho, o sea, cuando hago de las primeras preguntas en el interrogatorio, siempre les pregunto de, oye, ¿qué es lo que más te gusta de ti mismo, no? ¿O qué te hace sentir orgulloso de ti mismo? Y ahí también le pregunto a los papás, ¿qué es lo que más te gusta de tus hijos? Y es una pregunta que me ayuda mucho porque a los papás luego, particularmente cuando son familias que están pasando por conflictos, les mueve mucho el recordar cosas que les gustan de sus hijos. Y les mueve mucho como, y les cuesta a veces también, recordar que esa persona que les saca de quicio ahorita es la misma persona que cuando tenía 5 años les emocionaba mucho que era una persona que sabía compartir, por ejemplo, Ujú. o que era honesta y que dijo la verdad y le felicitaron porque dijo la verdad a pesar de que sabía que le iban a regañar. Ese tipo de cosas, esa gente sigue siendo la misma gente. Y esos valores que uno le siembra a la gente, ahí están y uno tiene que aferrarse a esos valores. Siempre. Es que me dejaste frío con la expresión, pero me parece súper cierta el tema del salto de fe. Entonces, como, güey, de tal punto a tal punto que más ni siquiera vas a saber, sabes dónde empieza, pero no vas a saber dónde termina. Y de ahí para el Real es como, güey, eventualmente se va a juntar que si en los amigos, que si el equipo del deporte, la situación que sea. O sea, Sí, y es que te digo, eso me pasa, o sea, te digo, me pasa hasta a mí. O sea, yo literalmente, o sea, como mi visión en la consulta es que soy un adulto de confianza que les puede dar información confiando en que estas personas pueden tomar buenas decisiones teniendo información. Y literalmente es tener confianza y fe en que esta gente va a tomar buenas decisiones. O sea, no puedes hacer más. fíjate que apenas platicaba yo con la esposa de mi papá y con otros adultos de, güey, o sea, ya adultos, adultos, ¿no? Y es como, a veces veíamos en retrospectiva de la cantidad de estupideces que habíamos hecho de escuincles, o sea, de adolescentes, y es como, güey, ¿cómo es que no nos matamos? ¿Cómo es que no muchas cosas? Y de verdad te hablo así, o sea, súper de brothers, de yo no fui un adolescente problema, ¿no? Y no quisiera cargar esta etiqueta porque es común, sino como que las cosas que podrían ponerte los pelos de punta, como que las cosas que podrían preocuparte en general, digo, llegué a hacer muchas cosas, pero era yo lo suficientemente prudente, ¿no? O tenía yo los recursos para creer que podía solucionarlos, entonces no trascendían. Pero realmente si todos hiciéramos el ejercicio de honestidad, es como, güey, nadie tiene la reputación intachable que decimos tener cuando somos papás. Nadie. Y, y es como, ¿qué me detuvo a mí de hacer muchas cosas? Muchas veces el miedo, ¿no? O sea, no le entré al tabaco porque, güey, si me engancho, y de verdad, por eso jamás le entré al tabaco, ¿no? A lo mejor el alcohol estaba más normalizado y dónde, fue un verdadero desmadre en la universidad. Pero porque venía yo de un contexto como muy de cuadro de honor en la primaria y siempre buenas notas. Hasta que llegué a la universidad dije, ya, o sea, ¿saben qué? Esa persona ya se acabó. Pero más era bien raro porque, por un lado, buenas notas, pero un desmadre. Entonces,
El hecho de querer compartir esto es como un, güey, si todos somos honestos y echamos para atrás, va a haber un montón de cosas que fue porque le jugaste ¿cómo dijiste? Porque le jugaste al inmortal, le jugaste al Ujú. infértil, ¿no? Y al inmune, Y al inmune. sí, o sea, te digo, la verdad es que es un salto de fe esto y es muy de casi, casi que Dios te bendiga, pues, pero pues no tanto que Dios te bendiga, sino mandarles con la mayor cantidad de información y la mayor cantidad de herramientas y la mayor fortaleza de persona que puedas. Y justo que sepan siempre que si les pasa algo, estás ahí. Ahí hay algo que no estudié yo sociología, pero estoy seguro que va a haber tesis al respecto, es siempre va a haber un alguien, una persona, pensémonos en un chamaco 17, 18, 19, ¿no? Y va a haber el primo, el profesor, el entrenador, un alguien. O sea, estoy seguro que siempre hay un alguien de confianza, ¿no? Y ese es un alguien más grande al que sí escuchan. Pero no necesariamente va a ser más, no necesariamente va a ser el adecuado, ¿no? O sea, como que agarramos a alguien que podemos, voy a usar la palabra idolatrar, ¿no? Pero estoy seguro que todos de adolescentes tenemos a un alguien de este güey es el chingón, este es el güey que sabe, es el rudo, es el capitán del equipo, es el que corre más rápido. No sé, algo le viste que lo admiras y vas a querer ser como él. O sea, estoy seguro que siempre hay una figura de un adulto al que tú reconoces como adulto, al que vas a seguir y le vas a hacer caso. Pero no necesariamente va a ser el adecuado. ¿Ahí qué hago? Como papá. Uy, esa es difícil, fíjate, porque sí, justo hasta yo me veo en ese espejo, ¿no? Y me da mucho gusto la acepción que hiciste de que tú ves como adulto, porque justo no necesariamente son adultos. Yo, por ejemplo, mis figuras de apego y las personas que, o sea, que eran también mi imagen de masculinidad eran los amigos de mi hermana, o sea, claramente. Que tu Y hermana, justo, perdón, que pues, tu hermana te lleva ¿cuántos años? mi hermana me llevaba 1 año 9 meses. Ay, entonces los adultos eran 2 años más grandes que tú. Sí, Sí, es que está cañón. o sea, los adultos iban en sexto semestre y yo iba en segundo. O sea, Ujú. ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, el tener más figuras cercanas, pues no le puedes quitar toda la figura y justo tú no vas a decidir eso. Pero a la medida que la gente se rodee o sea, justo es buscar que se rodeen con imágenes positivas y con gente positiva. Al final uno no lo elige, porque uno no lo elige y no vas a poder eh, tanto prohibir amistades, porque tampoco puedes prohibir amistades porque esas cosas no funcionan. Pero justo, o sea, si uno les cuestiona un poquito, o sea, les rascas y que vean realmente y que aprendan como a analizar las cosas, porque eso es lo que quieres gente que analice las cosas y que dándole información pueda tomar decisiones basadas en lo que analizó, es más probable que sepan qué poner y que sepan qué límites poner. Porque puedes tener gente que tenga amigos que son un desmadre y que leen los peores consejos del mundo. Pero si esa persona tiene suficiente capacidad de decir, oye, es que esto no me parece tan buena idea, no lo va a hacer. Te lo digo, yo, mi ejemplo personal también, ¿no? Todos mis amigos tomaban alcohol, todos. Como yo tenía información muy clara acerca del alcohol, yo no tomé alcohol hasta que tenía 18 años. Que sí, tampoco era lo ideal, pero me aguanté un ratote cuando yo tenía amigos que tomaban alcohol a los 14. O los 12. Yo, Ujú, yo tenía compañeros que de la secundaria se brincaban clases o eso, y había un bar que tú decías, güey, ¿cómo le das alcohol a un morro en la secundaria? Pues yo no sé si eran los clientes habituales, pero justo, sí pasa. lo mismo, sustancias, ¿no? Afortunadamente jamás probé ninguna sustancia que no tuviera que probar. Y justo, había gente que los consumía a mi alrededor. A mi hermana, o sea, yo me acuerdo igual, a mi hermana, o sea, llegaron a ofrecer literal en la puerta de mi casa, amigos nuestros llegaron a ofrecerle igual sustancias. Pero como mi hermana también tenía información, decidió no consumirlas. Y es lo mismo, o sea, el que sepan y que tengan la información y que sobre todo tengan la capacidad de poner límites y de decir que no. Y de no ceder tanto a la presión social, que esto también son cosas que se van practicando y se van aprendiendo y se van desarrollando. Que tengan planes de contingencia. De, oye, si algún día estás en un lugar en el que no quieras estar y no sepas qué hacer porque te están obligando a hacer cosas que no quieras hacer y sientes que no vas a poder, márcame y voy por ti. Ti que se enfermó tu abuelita.
que se cayó de la escalera y tienes que irte ya. Inventa algo. Ahí hay un hack súper de Instagram, pero decían, güey, como que ten una especie de clave en tu familia. Pues claro. Donde, porque muchas veces es como, güey, es que no me quiero ir de la fiesta porque ya no voy a ser el cool, ¿no? O el FOMO, ¿no? De que es que me voy a perder lo que pasa, pero estás incómodo. Entonces, es como esa parte donde el papá se vuelve, digo, lo hago personal, o sea, no digo que las mamás no lo puedan hacer, solo lo hago como si yo lo fuera a ejecutar. Y es, me mandas el mensaje, güey, un pinche camarón de icono, güey, hay una clave, ¿no? Y yo me trago la bala social, donde es como, no, yo no le di permiso porque no hizo y todo, o sea, pero al final lo sacas de esa situación. Sí, claro. O sea, claro. Cosas tan simples como es que no puedo tomar porque estoy tomando antibióticos. Tengo un medicamento de la alergia. O sea, ese tipo de cosas que son útiles. O sea, son útiles y es importante que tengan planes de contingencia y que tengan habilidades para hacer las cosas, ¿no? Y de si no puedo ahorita o no quiero decir que no porque me da pena decir que no, tengo un plan. O sea, sé qué hacer. Y ese tipo de cosas son cosas que se van desarrollando también con el tiempo y que se van aprendiendo, se van enseñando, pero eh, sí, sí, es complejo eso de las amistades y de las figuras de admiración. Cuando platicamos en la previa, hubo algo que me dijiste que era la toma de riesgos, ¿no? Como que habitualmente, como padres, es como, está en riesgo y se va a matar. Pero me comentaste que había riesgos benéficos. Entonces, ahí como para seguirnos revolucionando más allá de lo que ha sido todo este episodio, ¿qué onda con esta parte de la toma de riesgos? Sí, justo. O sea, muy normal tomar riesgos a lo largo de la vida. Ya te hablaba hace rato el niño de 2 años, ¿no? Que su riesgo es ir a tocar un perro que no conoce. Con los adolescentes, pues también es súper normal tener riesgos y es el punto de la historia en el que más riesgos tomamos. Estos riesgos no son necesariamente malos. Hay riesgos sanos y riesgos no sanos. Riesgos que pueden ser no sanos, tomar alcohol, pelearse con alguien, tener relaciones sexuales sin protección, robarse el coche. Riesgos sanos, a lo mejor hablarle a una persona que no conoces o que te gusta, a lo mejor ponerte una prenda de ropa que quieres probarte a ver cómo se te ve y atreverte a ir en público con ropa nueva o con un nuevo look. A lo mejor meterte a un deporte nuevo que no conoces. Ese tipo de cosas son riesgos que son riesgos positivos Ok. y que tienen que ser también y que al final son parte también del desarrollo, son los que queremos que haya más. Sí, sí, te sigo. Hay algo que no quisiera dejar de tocar y que a lo largo del episodio ha sido como la manchita aquí, la manchita acá, pero algo que sí me gustaría que se abordase como súper de frente es, no discrimina estrato, condición, familia, es una constante que la mayoría de los adolescentes se sienten solos. Y eso es rudo, fíjate. Particularmente porque, y recae en lo mismo que hemos tocado todo el día, ¿no? Toda la plática, que la gente luego no nos escucha. O sea, todo el tiempo, a pesar de que están conectados en redes sociales, luego que tiene la gente con el celular, la gente no los escucha y no les ponen atención. Y yo creo que esa es la gran razón de por qué a veces se sienten tan solos. O sea, es de que platican, pero pues nunca le preguntan qué pasó, nunca les preguntan cómo están. Los adultos a veces no se interesan en las cosas que les interesan a sus hijos y a los adolescentes. Y siempre es el querer que los adolescentes interactúen contigo a partir de lo que a ti te gusta. Y eso también hace que se sientan muy solos, cuando realmente lo que tendríamos que hacer como adultos es acercarnos a ellos a través de cosas que les interesan a ellos. Y realmente uno como adulto intentar entrar en su mundo y no querer que ellos estén en nuestro mundo todo el tiempo. Así como cuando están chiquitos, te acomodas y te pones a jugar con ellos, porque pues lo que están haciendo es lo que les interesa en ese momento. Pues del mismo modo, si es que esta persona está jugando PlayStation, en lugar de apagárselo, siéntate, ve que está jugando, pregúntale a quién le va, o sea, qué le pareció el partido, si le interesan los partidos, qué está viendo en la televisión, por qué le gusta lo que está viendo en la televisión. O sea, realmente interesarse en lo que están haciendo. Y al final o sea, que haya cosas que estén planteadas para las y los adolescentes. Cuando hay niños chiquitos, todo el tiempo la gente hace cosas pensando en los niños chiquitos. Ujú, claro, el plan, el Airbnb, Ah, el destino. sí, y cuando ya están, o sea, son adolescentes, casi siempre, y en muchas ocasiones los papás toman decisiones basadas en lo que ellos como adultos quieren y asumen que les va a gustar también a sus hijos.
¿A qué? Igual decía hace rato, ¿no? O sea, la vez pasada igual, eh, o sea, si a tu hijo no le gusta el fútbol, ¿a qué chingados lo vas a hacer el partido de fútbol? O sea, si quieres, llévalo, pero si lo vas a llevar, tienes que estar consciente de que va a estar 90 metros con jeta y te la vas a tragar. No vas a hacer que le guste el fútbol. Mejor dile, oye, ¿sabes qué? ¿Me quieres acompañar? Ok, está bien. Vamos a lo mejor algo, pero me acompañas todo esto y yo te acompaño esto. O lo llevo a otra cosa que sí le guste. Y más bien yo me intereso como adulto en lo que sé que le interesa a mis hijos. O sea, eso, siempre, 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 porque el que no tengan espacios, que no les escuchen, que no les hagan caso es parte de lo que hace que se sientan tan solos. O sea, de verdad, o sea, sí, es una cosa terrible, te lo juro. O sea, es de mi día a día. Y, por ejemplo, a lo mejor ahorita hay algún papá o alguna mamá que escucha esto y dice, güey, o sea, todo lo que el doctor dijo, hice lo totalmente opuesto y ya siento que a mi hijo lo tengo en Narnia. ¿Lo puedo recuperar? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Es un caso perdido? No hay casos perdidos, la verdad. Yo creo que todo se puede resolver. A lo mejor no va a resolverse perfecto como hubiera quedado, pero todo se puede resolver. Y justo es partir de lo mismo, o sea, escucha, siéntate, pregúntale qué está haciendo, pídele disculpas. Eso, no lo tocamos, pero eso que tocas ahorita, y lo está diciendo un médico, ¿eh? El no saber reconocer el error, porque como que en algún momento se consideró a los padres como esa ente de culto. O sea, si te construyes esa identidad de yo todo lo puedo, yo todo lo sé, eventualmente se van a dar cuenta que ni todo lo puedes, ni todo lo sabes. Y deja el tema de la credibilidad. Es como un, güey, pues en el pedestal en el que te tenía, a lo largo del tiempo no fue sostenible. Entonces, eso que acabas de decir, de saber reconocer el error e ir y pedir disculpas, porque muchísimas veces pasaba que el adulto Sí, es, cien por la ciento cagaba monumentalmente y después estaba ahí, yo no sé si llorando en el baño, atormentándose mientras dormía, pero güey, sea lo que sea, no voy a disculpar. Sí, no, o sea, saber que cometemos errores también, ¿no? Y sobre todo una cosa, o sea, ya cuando hay cosas y familias que están muy viciadas y hay dinámicas familiares muy viciadas, porque si las llega a ver, acérquense Acérquense que, perdón. a un profesional. Ya. O sea, por supuesto, hay muchas familias que se pueden beneficiar de psicoterapia tanto individual y de terapia individual como de terapia familiar. Hay cosas y familias que tienen dinámicas que están muy, muy, muy viciadas y muy dañadas que necesitan ayuda, necesitan apoyo. Y justo es el darse cuenta que no es normal que la pasen tan mal. No es normal. O sea, el pedir ayuda es una cosa que es bien útil. La terapia, la verdad es que tanto para los adultos como para los adolescentes hace maravillas y bien llevada es una cosa muy útil. Está cañón. Doc, Sí. llegamos a esta parte del episodio que más no quiero, me lo estoy pasando increíble, pero pues todo lo bueno se nos empieza a acabar. Entonces, hay como en esta experiencia que tienes, en esta, porque dices, es que no soy papá, ¿no? Güey? Pero has dado una cátedra y además la cátedra no es como la parte esto de que, ah, yo lo sé todo, no, es como, a ver, güey, abre los ojos, hay un chingo de cosas. Ahorita que tú dijiste esto como del tamiz, que en realidad yo lo interpreto como la radiografía, es como, güey, hay tantas cosas y además es plan con maña, porque justo ya sabes dónde te vas a enganchar para que te haga caso, porque necesitas que se abra contigo. Pero son esos pequeños hacks que no vienen en un libro de medicina, que te los da la práctica y que estoy seguro que cualquier papá o mamá que esté lidiando ahorita con un adolescente ya tomó nota y dijo, güey, lo voy a hacer la siguiente vez. Entonces, ¿hay algo con lo que te gustaría cerrar? Como que ese... o sea, no sé, simplemente es un... Algo con lo que te gustaría que la persona que esté escuchando esto se quede o pueda implementar para mejorar su relación con sus adolescentes. Háganle caso a sus hijos. O sea, eso. O sea, y siempre es bien, bien, o sea, lo platicaba igual, siempre lo digo. Y justo lo platicaba con mi jefe hace unos días que le digo que muy frecuentemente me preguntan, ¿qué recomendación le das a los papás? Y es la recomendación más sencilla de todas. Escuchen a sus hijos. O sea, eso. O sea, literal, escúchenlos. Pero escuchar, escuchar. No, no platicar, no interrumpir, no. Escuchar. Cuando te empiezan a contar algo, te quedas callado, te quedas callada y escuchas lo que te tienen que decir. Y les haces preguntas acerca de lo que te están diciendo. ¿Y por qué crees eso? Ajá. ¿Y tú qué crees? Ajá, ajá, ajá. Ok. Y ya después, cuando te pidan tu opinión, la das. Ahí.
Porque en la medida que los escuches, vas a tener más información y vas a tener más herramientas porque vas a tener más cosas con que hablarles. Un consejo igual de que clásico, ¿no? Si quieres escuchar a tus hijos, súbete en el coche, le subes a 3 amigos atrás y te quedas callado. Te quedas callado y escuchas de qué hablan. Y con eso te juro que vas a tener un chorro de información. Con eso. En la comida, no es cómo te fue. Bien, te van a decir bien. Pero la siguiente vez, y ahí aplica, que te digan algo, cuando quieran platicar contigo, estés haciendo lo que estés haciendo, lo sueltas y les escuchas. Porque no van a tener ganas de hablar todo el tiempo y todos los días. Pues cuando quieran hablar contigo, escuchas. Y te lo juro, ese es el mejor consejo que les puedo dar, escuchar a sus hijos. O sea, no hay un consejo mejor, porque es lo que yo hago en la consulta. O sea, la razón del por qué me llevo tan bien con los adolescentes es porque los escucho. O sea, no es que les dé dulces, no es que les dé dinero, no, o sea, nada. La razón del por qué me cuentan todo es porque me siento a escucharlos y les pregunto cosas y les pongo atención. Y creo que ahí para cerrar la pinza, tampoco juzgas. Justo. Y siempre les dejo claro, ¿no? De, pues aquí no te voy a juzgar, no te voy a regañar por absolutamente nada que me digas. Es muy raro que regañe gente en la consulta. Hablo muy golpeado, pero siempre hablo así, pero en general no regaño gente. Y siempre se los digo, ¿no? O sea, no juzgar a la gente y que te digan las cosas, o sea, escuchar. Doc, con eso nos quedamos. En serio, o sea, me encanta este espacio, pero particularmente esto, no sé si es creo que el tema al que más temor le tengo en el desarrollo de mi cría, pero genuinamente me la pasé increíble. Y estoy seguro que la gente que escuchó esto va a ser súper útil. Entonces, la pregunta del millón, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde estás? ¿Cómo te buscan? ¿Qué día? ¿En qué Estoy en todos horario? lados. Pues en Instagram estoy como Doctor Fojaco, en TikTok como Pediatra Adolescentes, pero la que uso mucho más es Instagram. Ahí están mis datos de contacto, consulta doy en la Ciudad de México, también veo algunas cosas en línea cuando se puede. Pues ahí estoy, básicamente. Buenísimo. Doc, de verdad, ya te lo he dicho fuera del aire, pero el hecho de... Hubo cosas que ya había yo escuchado en una previa y ahorita me lo vuelves a decir, pero es con esa tranquilidad. Quiero reconocerte mucho la manera sencilla de cómo aterrizas cosas, el tacto, la experiencia, y creo que un papá cuando siente que perdió la capitanía del barco, que seguramente sientes que la perdiste en la adolescencia, el hecho de encontrarse a alguien que, güey, como dices, hablo golpeado, ¿no? A lo mejor hablo duro, pero no alarmas. O sea, no sé. O sea, yo no tengo hijos adolescentes y te escucho hablar y esa es la parte que me emociona y que quisiera poderte transmitir es, güey, haberme topado con alguien como tú, decir, tomó tiempo, ya sé que los médicos tienen una agenda muy ocupada, ¿no? Y espero porque sé que al final se va a terminar traduciendo esto. Pero de verdad quiero decirte, así como de amigos digitales que hoy podría decir que somos, tienes mucha pasión por lo que haces, lo transmites de una manera súper clara y por más burdo que parezca, agarras conceptos de, güey, haz esto. O sea, escuchar cualquier, qué gran consejo. Ajá, güey. O sea, neta, así a calzón quitado, escuchas de manera activa a tus hijos. No, la respuesta seguramente va a ser no, porque en tu tren de vida adulta es un no tengo tiempo, ahorita no, y después ya no. Entonces, reconozco mucho eso, lo transmites, vaya, hasta en virtual, ¿no? O sea, no estamos ni siquiera compartiendo el mismo espacio físico. Y de verdad quiero agradecerte mucho el que hayas dicho que sí a este espacio, que se haya podido lograr. Creo que toqué una gran puerta, que además esa puerta se abrió. Entonces, quiero agradecer mucho eso, ese tiempo que nos has dedicado aquí para compartir todo lo que has hecho. No, gracias a ti, Alan. La verdad es que también aprecio mucho el espacio, aprecio mucho el interés. Siempre me gustó mucho estas cosas. Y particularmente, o sea, eres una persona que me da buena vibra, por eso te dije que sí. Ajá. Porque también a mucha gente le digo que no, la verdad. Eh, pero sí, la verdad es que, o sea, siempre intento, o sea, como siempre tengo gente en crisis en el consultorio. Yo en algún punto fui adscrito a urgencias en el Hospital Juárez. Entonces, todo el tiempo trabajaba con gente en crisis. En urgencias o en el consultorio de adolescentes. Siempre tengo gente en crisis. Entonces no puedo estar en crisis yo. Y soy una persona muy relajada y justo siempre intento que la gente tenga paz. O sea, siempre soy muy de la idea de que la gente cuando va a consulta no va para que le des más problemas. O sea, va para que le des paz y que le des tranquilidad.
Y siempre, o sea, estoy muy acostumbrado a dar diagnósticos no tan padres y a dar información no tan padre y a dar información que a veces es como alarmante. Muy constantemente tengo que decirle a la gente, oye, es que tu hijo está consumiendo cristal, oye, es que alguien abusó sexualmente de esta persona, es que, o sea, esa información lo doy muy seguido, mucho más de lo que me gustaría. Y Sí. siento que justo el estar acostumbrado a dar esta información hace que logre darle paz a la gente. O sea, porque siento que es una de las cosas que me gusta hacer, que la gente tenga tranquilidad y que la gente o sea, que la gente esté tranquila. O sea, no me gusta que la gente esté estresada. Ya estoy estresado yo, que no estresen los demás. Me encanta. Doc, pues nos despedimos y también agradecer a toda la gente que se queda hasta este momento del episodio, como siempre. Eh, Ustedes no saben la cantidad de trabajo que hay detrás de todo, de cada episodio. La planeación, la elección de la persona, el perfil, la plática. Y a ustedes les pido algo bien sencillito y es dar un like, un compartir, mandárselo a alguien. Todos conocemos a alguien que se está peleando con sus hijos adolescentes. Es información neta súper valiosa y que a todos los que tenemos este pues medio rubro de creación de contenido nos ayuda a crecer con el algoritmo, ¿no? Entonces saben que me encuentran en todas mis redes sociales como un papá presente y nos veríamos en un siguiente episodio. Adiós.